Buenas noches, muy agradecido de haberme invitado a la Sociedad Cruceña de Pediatría, al doctor Galvis, la doctora Janet, y no quiero nombrar uno por uno porque siempre me olvido de alguien. Para todos ustedes realmente muy agradecido. Este tema es tremendamente importante porque a pesar de que parece que ya hemos pasado, en realidad aún continuamos teniendo pacientes con dengue. Me olvidaba de mencionar también a nuestro patrocinador, Laboratorios IFA, que siempre está con nosotros apoyando al tema de docencia, ¿no? Y ojalá que esto se perpetúe en el tiempo. Vamos a hablar un poco acerca del dengue grave. Han habido muchísimas charlas. ¿Quién no ha recibido una charla de dengue grave? Yo le voy a dar un enfoque un poquito diferente porque el tema del dengue es como una caja negra donde cada vez se van añadiendo cosas, se van sacando cosas y el tema está cuando uno está con el paciente grave, cuando uno está con el paciente que se está muriendo ahí al lado, ¿qué hacer? Todo ese conjunto de charlas, conocimientos, en algún momento se van saliendo con la desesperación cuando la enfermera le dice el paciente está desaturando, entonces uno siente que las coronarias se le contraen así y dice, ¿y ahora qué hago? Es mantener la calma un poquito y comenzar a pensar qué es lo que está pasando. Esta imagen que les traigo acá es generada por Dalí, ¿no? Es una inteligencia artificial que les puede hacer cualquier tipo de imagen. No puse fotografías de mosquitos ahí porque todo el mundo conoce a los mosquitos. Tienen dos alas y sus patitas. El género es Flavivirus y hay cuatro tipos de serotipos, que el DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Actualmente está en circulación el DEN 1 y el DEN 3 y más predominantemente el 3. Tiene una envoltura, es esférico y tiene un virus y es un virus pequeño que contiene ARN monocuaternario. Dentro de los factores de riesgo, los niños menores de 1 año de edad, especialmente los chicos entre los 5 y los 9 años, son aquellos que tienen más peligrosidad con esta enfermedad. Aquellos que tienen comorbilidades como la obesidad, el sobrepeso, pacientes que tienen asma, diabetes, anemia falciforme, las diferentes enfermedades sobreagregadas, todo eso son cofactores que pueden producir alteraciones más graves. Este cuadro, que fue hecho en 1980 y que continúa vigente, está dentro del Manual para las Américas que salió por la OPS y continúa con mucha vigencia. Acá tenemos los días de la enfermedad y la temperatura. Los primeros días empieza con fiebre hasta 40, 41 grados centígrados, hasta llegar más o menos al tercer o cuarto día donde cae bruscamente la fiebre. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa y es dinámica. Es dinámica porque va cambiando la forma de presentación. Entonces es ahí cuando cae la temperatura, cuando ocurre la defervescencia, es donde más cuidado tenemos que tener porque es el paciente donde posiblemente se nos va a complicar. Continuando con esto, la temperatura cae en el momento que el paciente pasa de la etapa febril a la etapa crítica, cae la temperatura y en estas 48 horas son las más peligrosas. Fíjense cómo va pasando el tema del hematocrito. El hematocrito está acá abajo. Normal el hematocrito y de pronto como hay deshidratación, como pasa el líquido al extravascular, entonces sube el hematocrito por hemoconcentración, no porque le estemos poniendo sangre. Se hemoconcentra y aumenta el hematocrito. Y poco a poco, al pasar esta etapa crítica, ya se va normalizando. La viremia, los primeros días, aumenta y es susceptible de ser encontrada laboratorialmente con técnica de PCR. Y luego se negativiza y que luego, alrededor del quinto o séptimo día, ya empieza a aumentar la IgG y la IgM. Pero esta etapa, la etapa crítica, es, como su nombre lo indica, la etapa más crítica porque es ahí donde el paciente se nos va a descompensar, cuando termina la etapa de la fiebre. La clasificación también es dinámica. Simplemente es dengue y dengue severo.
Y el dengue, a su vez, se puede clasificar en sin signos de alarma y con signos de alarma. La gran mayoría de los casos van a ocurrir acá, en este sector, donde hay sin signos de alarma. Acá cualquiera sabe manejar un dengue. Las abuelitas, los curanderos, en cualquier parte. Den un poquito de agüita con unos paños en la cabeza y con eso se le pasa y ya está. 90% de los casos van a pasar con o sin medicamento, pero va a haber un 8% que va a presentar también signos de alarma. Y estos signos de alarma, al progresar la enfermedad, puede convertirse en un dengue severo. Y el dengue severo va a presentar choque por escape severo de líquido, hemorragia severa y daño severo de órganos, que va a ocurrir en el 2%. Y luego la mortalidad, en nuestro caso, cuando hay un dengue severo, está más o menos alrededor del 0,5%. Clasificamos también el dengue en un dengue probable cuando viajó a áreas endémicas del dengue. Actualmente todas estas áreas son áreas endémicas. Cuando hay dos de los siguientes criterios, también hablamos de un dengue probable: cefalea, dolor retroocular, náusea, vómito, rash, mialgia, test del torniquete positivo, que ya no se usa actualmente, y leucopenia. El paciente refiere que le duele la cabeza detrás de los ojos, le duele hasta para mover los ojos cuando mira de un lado a otro. Es un dolor realmente severo, la cefalea que tiene. Los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? El principal, y al que le doy mucha importancia, es el dolor abdominal intenso y continuo. Este dolor abdominal, cuando aparece en el momento que ocurre la defervescencia, cuando disminuye la fiebre, es ahí donde tengo que asustarme, porque ese paciente ya se me está complicando, ¿no? Está con dengue y dice, es más, ahora no sé por qué hay una variación, ya no es como antes, que eran bastante marcados los días donde había la defervescencia y empezaba la etapa severa. Pero ocurre de que actualmente estamos viendo en la terapia intensiva del Hospital de Niños pacientes que todavía están en su segundo o tercer día de fiebre y siguen con fiebre y ya están descompensados. Ya están en choque hipovolémico y están con arritmia y están con problemas de sangrado. Entonces está cambiando un poco la morfología de la sintomatología de la enfermedad. Pero el dolor abdominal, ¿por qué se produce? Se produce porque hay un escape súbito debido a un aumento de la permeabilidad del sistema vascular. De pronto pasa al intersticial y la parte del peritoneo, el mesenterio, queda isquémico, porque ocurre el paso de líquido hacia el extravascular. Entonces es ahí donde empieza el dolor abdominal, que a veces puede ser confundido incluso con apendicitis aguda, y no sería raro alguna vez que operen una apendicitis aguda tratándose de un dengue. Los vómitos persistentes, la acumulación de los fluidos, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, y el laboratorio con las alteraciones que nosotros conocemos. Finalmente tenemos el escape severo de plasma, que va a llevar al choque por dengue, la acumulación de los fluidos en diferentes partes, que ya la vamos a ver, el sangrado severo y el daño severo de órganos. En la fase crítica, cuando la temperatura disminuye o desaparece, ocurre esto que se llama la fuga capilar severa, que puede llegar a producir el choque por acumulación de líquido en las serosas, ya sea pleura, pericardio, peritoneo. Entonces ahí donde le tomamos la radiografía encontramos un derrame pleural. El sangrado severo, que puede producir múltiples compromisos en cualquier parte del organismo, en todas partes están rompiéndose los capilares, y como las plaquetas están disminuidas a su vez, entonces no hay esa prevención de la pérdida de sangre y el paciente empieza a tener sangrado. Los órganos blancos, vamos a hablar más adelante, que puede ser el hígado, el sistema nervioso central, el riñón, el corazón. Hay una lesión hepática por dengue porque la replicación viral, cuando ocurre en los hepatocitos, va a tender a producir apoptosis, la muerte celular programada, con una falla hepática aguda. A veces el paciente está bien, aparentemente está bien, y entra en una insuficiencia hepática aguda debido al dengue.
Esto debido a que se produce una respuesta inflamatoria después de la infección de los hepatocitos por el dengue. Puede estar el paciente asintomático hasta que de pronto entra en una falla hepática aguda. Hay hepatomegalia y disfunción hepática que es muy frecuente y aumentan la transaminasa. Ocurre también la trombocitopenia y esto debido a una supresión transitoria de la médula ósea y aumento de la destrucción periférica de las plaquetas. Los megacariocitos disminuyen en su producción y dejan de salir hacia la sangre y empiezan a disminuir. Durante la fase febril ocurre esto y en la fase de convalescencia temprana. La coagulopatía es muy frecuente la reducción del fibrinógeno. Un paciente va a seguir sangrando mientras no corrijamos el fibrinógeno. Siempre tenemos que tratar de mantener el fibrinógeno por encima de 200. Por debajo de 100 ya el paciente está grave y hagamos lo que hagamos del paciente, si no lo corregimos con crioprecipitados, el paciente va a seguir sangrando. El antígeno NS1 presenta la unión a la trombina, bloqueándola e inhibe también la activación de la protrombina, lo cual va a producir mayor sangrado. Hay aumento de los factores procoagulantes, retracción de los factores anticoagulantes y coagulación intravascular diseminada en consecuencia. Compromiso de algunos órganos y del sistema de complemento. Hay infección primaria por activación del complemento, generalmente por una vía alternativa, y una infección secundaria con activación del complemento por una vía clásica por la formación de inmunocomplejos. También está el compromiso múltiple de órganos, donde se produce la coagulopatía, y en los niños la hemorragia, cuando hay hemorragia digestiva, el pronóstico es malo. Se asocia con un choque prolongado y que puede ser un evento terminal. Cuando ocurre hemorragia intracraneana, esta generalmente es fatal. Y lo más grave es cuando simultáneamente ocurre un accidente cerebrovascular, una malformación arteriovenosa o un traumatismo encefalocraneano en el contexto de un paciente con dengue. Eso generalmente es mortal. El compromiso múltiple de órganos también está afectado el corazón. En el mismo momento que está la bradicardia paradójica, donde el paciente está presentando alzas térmicas, pero normalmente debería aumentar la frecuencia cardíaca y no aumenta, ya estamos frente a una lesión a nivel del miocardio. La bradicardia tendría que ser proporcional al aumento de la temperatura. Normalmente por cada grado de temperatura que aumenta, debería aumentar también 10 latidos por de la frecuencia cardíaca. Cuando esto no ocurre, cuando el paciente está con una frecuencia cardíaca normal, con una fiebre de 40, 41 grados, el paciente ya está con un compromiso del miocardio. También está alterado el riñón, donde hay compromiso del endotelio vascular, hay fuga capilar, reducción del gasto cardíaco, se produce necrosis tubular aguda y esto va a producir también la policerositis que ya le hemos hablado. Incrementan los elementos azoados, la urea, la creatinina. Hay trastornos también de los iones, aumento del potasio. Las manifestaciones neurológicas, si bien el virus no es neurotrópico, es sistémico, actúa a nivel sistémico, no tiene como órgano blanco, salvo en determinados casos, el sistema nervioso central, puede haber una invasión directa del sistema nervioso central por el virus, pueden haber reacciones inmunes, alteraciones metabólicas, y esto cuando ocurre un sangrado intracraneal es grave porque también coexiste con alteraciones de la coagulación. Aquí hay un término nuevo que yo realmente lo aprendí no hace mucho, que es el término de sindemia. ¿Qué es la sindemia? Es cuando ocurre un sinergismo entre dos patologías en un contexto de pandemia. Es decir, cuando ocurre, por ejemplo, un dengue grave al mismo tiempo que está cursando el paciente con un COVID-19. O cuando hay un dengue grave en el contexto de una influenza o de alguna otra enfermedad viral o de otra naturaleza. Esto va a ocurrir un sinergismo, va a producir un sinergismo positivo para las enfermedades. Es decir, las enfermedades van a ser mucho más graves que estando solas. O sea, va a ser una sumatoria, pero sinérgica en forma positiva. El compromiso múltiple de órganos va a ser aumentado en caso de sindemia con toque muy especial con el hígado,
corazón, riñones, cerebro, intestino, médula ósea. Luego me enteré también de que hay un órgano que no me lo habían enseñado en la universidad, que es el glicocáliz, que actualmente en algunas publicaciones están hablando como si fuera un órgano extra. ¿Qué es este órgano, el glicocáliz? Simplemente el revestimiento en el endotelio de todos los capilares que están en nuestro cuerpo. Cuando ocurre un daño en estas células endoteliales, por una infección viral o por una muerte celular programada, por un daño de alguna manera, este glicocálice, este que lo ven ustedes aquí, que es bonito, todo bien, de pronto empieza a defluirse y deja filtrar plasma hacia el extravascular. Las funciones protectoras del glicocáliz es mantener la homeostasis, el tono vascular, regula la fuerza que liberan el óxido nítrico, mantiene la vasculatura dentro de límites normales, mantiene su contracción cuando es necesario, su dilatación cuando es necesario. Es una barrera antioxidante y limita el acceso de macromoléculas y así como también la fuga de estas macromoléculas al espacio extravascular. Y ese es uno de los motivos por los cuales el dengue produce un choque hipovolémico. Disminuye la volemia, pero no porque esté perdiendo sangre o perdiendo líquido por otro lugar, sino porque se está extravasando, está saliendo del intravascular hacia el extravascular. ¿Debido a qué? A que ocurre un daño del glicocáliz y este glicocáliz está dejando pasar hacia afuera las proteínas con disminución de la presión coloidosmótica, haciendo que esto pase al extravascular, que es lo que habíamos mencionado cuando hablábamos del dolor abdominal. Cuando hay isquemia aguda, produce dolor abdominal. Y esa es una de las causas. Inhibe las sustancias procoagulantes mediante la antitrombina y contrarresta la inflamación al inhibir la expresión. Debido a eso es que viene el compromiso múltiple de órganos por lesión del glicocáliz. Ahora, cuando ocurre esto, ocurre el síndrome compartimental, que puede ser torácico o puede ser abdominal. Hemos tenido pacientes que han presentado gran cantidad de derrame pleural bilateral y gran ascitis, y también derrame pericárdico. Normalmente nosotros le decimos que no se debería drenar, aunque hay algunos trabajos que he visto que lo ponen en signo de interrogación. Hay comentarios también en internet donde dice de que sí lo drenan con buenos resultados, pero nosotros hemos tenido muy mala experiencia. Aquellos que tienen derrame pleural, que le hemos puesto el tubo, generalmente terminan complicándose con mayores cantidades de días de internación, con mayor sangrado, y no hemos tenido buen resultado. El otro síndrome es el síndrome compartimental abdominal, donde puede ocurrir también una gran cantidad de acumulación de líquido en el abdomen y ocurre hipoperfusión de las asas intestinales que van a producir acidosis de la mucosa intestinal e inclusive va a producir disminución de la perfusión con necrosis del intestino. Hay algunas intervenciones críticas que recomienda la OMS. Para esto es el gold estándar en el manejo del dengue sin choque, una rápida y agresiva restauración del volumen plasmático. Si tuviera que resumir todo esto del tratamiento del dengue grave, yo hablaría de la prevención y simplemente con una sola palabra: hidratación. Hidratación, hidratación, hidratación. Se ha comprobado que cuando hidratamos rápidamente y cuando somos agresivos en el manejo de la rehidratación de nuestro paciente, se corta la progresión de la enfermedad del dengue sin signos de alarma al con signos de alarma hasta al dengue severo, se corta, no sigue la progresión. Entonces ahí está la clave, la hidratación. De esa manera vamos a evitar que nuestros pacientes lleguen choqueados a las emergencias o a las terapias intensivas. Si la reanimación hídrica es oportuna, el shock es usualmente, no solamente es reversible, sino también es evitable. En casos severos donde la reanimación hídrica es inadecuada, los pacientes evolucionan a un estadio de shock irreversible y a la muerte. Entonces la OMS recomienda en estado de shock un rápido reemplazo de las pérdidas de plasma con soluciones cristaloides y reserva a los coloides para los estadios de shock recurrente. Esto es lo que yo les decía. Tenemos derrames que de pronto aumentan y es mejor intubar al paciente y mantenerlo con presiones positivas a
drenarle porque ponerle un tubo de tórax realmente nos ha dado muy malos resultados. Algunos predictores de la severidad, como por ejemplo los vómitos, cuando hay sangrado, cuando hay disminución de las plaquetas por debajo de 10.000, es de mal pronóstico y el paciente va a empezar a sangrar. También el NS1, cuando rápidamente se positiviza, es un factor que predice la severidad. En el síndrome de choque por dengue, debido a extravasación grave de plasma, podemos encontrar clínicamente un pulso débil o indetectable. Encontramos taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menos de 20 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que es la presión diferencial, ¿no? La presión sistólica y la presión diastólica, el espacio que hay entre ambas. La hipotensión ocurre ya en la fase tardía. Quiero remarcar algo. La hipotensión en los niños es la última en aparecer. En adultos, bueno, hay hipotensión, ya todo el mundo se asusta, ¿no? Pero en los niños puede ser que la presión esté siendo normal, porque los mecanismos de compensación cardiovascular todavía están intactos y el niño todavía puede mantener su presión arterial dentro de límites normales hasta los estadios más avanzados, hasta los estadios finales. Ya cuando hay hipotensión en un paciente pediátrico, ya está premorte. Créanme, es imposible recuperarlo cuando la hipotensión se mantiene y todavía no hacemos nada por recuperarlo. Entonces, evitar que el paciente haga hipotensión. Esto ocurre alrededor de la defervescencia, pero como les decía, actualmente ha habido una disminución de ese periodo. Existe un shock compensado y un shock descompensado. En el choque compensado, el paciente se mantiene con una presión arterial dentro de límites normales y la presión de pulso menos de 20. También hay taquipnea, compensación, acidosis metabólica con esa respiración acidóptica, respiración de Kussmaul. Y en el choque descompensado cae dramáticamente la presión arterial sistólica y la diastólica, hay dificultad respiratoria severa, el sensorio está completamente alterado, alteración del estado mental, inquieto, confuso, letárgico y hay convulsiones. También puede presentar sangrado, que ya lo hemos mencionado, y la falla hepática debido a la activación de la apoptosis que puede producir una insuficiencia hepática aguda. El compromiso cardíaco con las alteraciones mencionadas previamente, con alteración, todo debido a la lesión del glicocálix. Hay lesión de las miofibrilas. El compromiso cardíaco aumenta la CPK, la troponina y la troponina T. El electrocardiograma puede ser anormal y las manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria, dolor torácico y muerte súbita. En estos pacientes, bueno, se indica también hacer una biopsia, pero no tiene sentido hacer una biopsia en un paciente tan grave. Ahora viene lo que antes no lo conocíamos, que es el síndrome de activación monomacrofágica o la linfocitosis macrofagocítica, ¿no? Este es un signo universal que no remite, que se debe a una reacción desmedida del cuerpo contra un antígeno, una infección que puede ser de cualquier naturaleza. Y en este caso, en respuesta a la infección por dengue. Hay hepatoesplenomegalia, coagulopatía, encefalopatía, hay elevación del dímero D, de las aminotransferasas y aumento de la ferritina. Y la hemofagocitosis se relaciona en un 60% de los casos con una mortalidad del 20%, que en realidad es mayor la mortalidad en los mejores lugares. El doctor Paz nos hizo ver de que muchos casos de los pacientes que quedan y mueren sin diagnóstico, porque por ahí puede ser de que ha habido una enfermedad del cual estamos haciendo bien el tratamiento, todo bien, pero el paciente está evolucionando mal. El paciente sigue con las transaminasas altas, con el dímero D elevado, el paciente tiene sangrado por todas partes y el paciente se muere y queda sin diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Parece que se sobreinfectó un germen muy resistente, algo pasó y le buscamos la vuelta, pero hay muchas muertes, más de las que nosotros pensamos, que son secundarias a un síndrome hemofagocítico. Y es muy fácil detectarlo siempre y cuando la sospechemos. Si no la pensamos, no la vamos a sospechar. Y tenemos también algunos elementos para hacer el diagnóstico más rápido.
Tenemos el laboratorio y tenemos en internet el H-score. Si ustedes le buscan H-score en el Google, el primero que les sale es el H-score para síndrome hemofagocítico reactivo. Entonces ahí les pide una serie de datos y van llenando, y eso puede hacernos llegar al diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Y el tratamiento es con inmunoglobulina. Y cuando es detectado a tiempo, realmente los pacientes salen adelante. El doctor Paz está haciendo un trabajo de investigación que ya tiene varios casos, ¿no? Y bueno, en algún momento lo va a publicar. No olvidarnos que el paciente, bueno, si nosotros sabemos que se produce una disminución de la bulimia por una fuga hacia el extravascular, entonces lo que necesita es líquido. Antes decíamos darle líquido, no hay problema, démosle líquido todo lo que podamos, pero no es así. Tenemos que darle exactamente el líquido que está necesitando, porque si nosotros lo sobrecargamos, tanto la hipovolemia como la hipervolemia son nocivas. Entonces el paciente debería recibir una cantidad adecuada de líquido en la misma proporción que está perdiendo. Las complicaciones, causa de muerte, no reconocer la enfermedad, no reconocer el shock, no diagnosticar las hemorragias ocultas que pueden ocurrir, la hipervolemia y el edema pulmonar por exceso de fluido, cuando nos entusiasmamos demasiado con las soluciones administradas por vía endovenosa y las infecciones nosocomiales. Estas son fotos reales en la anterior epidemia de dengue que hubo. Este paciente que está acá, donde está es un paciente que lo metieron en una camilla porque lo vieron grave, estaba llena la terapia intensiva. Lo metieron y lo dejaron ahí, cerraron la puerta y se fueron corriendo, dejaron la camilla ahí. Y nosotros no sabíamos ya dónde ponerlo porque el paciente estaba muy mal. Muchas radiografías del hospital también donde hay derrame pleural, derrame pericárdico y la ecografía que nos sirve muchísimo también como para detectar los líquidos que están acumulándose dentro del abdomen. Bueno, el choque compensado, los signos de alarma, por respeto del tiempo voy a ir un poquito más rápido, pero puede ocurrir la progresión hasta el choque irreversible, donde realmente ya no hay nada que hacer. Estas son las fotos justamente hace como unos 2 meses atrás, donde estábamos llenos de pacientes y la mayoría con su mosquitero, las madres al lado. Y en el tratamiento hay que discriminar entre un grupo A, un grupo B1, B2 y un grupo C. Para hacer diagnóstico, el dengue sin signos de alarma, lo único que necesitamos es que el paciente tenga en un contexto de epidemia dolor de cabeza, cefalea, fiebre y bueno, mal estado general, dolor de músculos, articulaciones y todo eso. Esto se puede cortar simplemente dándole líquidos. A mí me da muy buen resultado darle suero de rehidratación como si el paciente estuviera con diarrea, ¿no? Se le explica a la madre que el paciente tiene que estar bien hidratado, de esa manera cortamos la enfermedad y le damos un plan B que todo el mundo conoce, darle una medida a 50 mililitros por kilo a pasar en 4 horas por vía oral de suero de rehidratación oral, y con eso realmente los pacientes responden muy bien. Después viene el grupo B, que necesitará cuidados hospitalarios. Dentro de los criterios pueden haber condiciones también con enfermedades coexistentes, y cuando hay algunas enfermedades coexistentes como diabetes mellitus, cardiopatía, un paciente sindrómico, paciente cardiópata, esos pacientes son de mucho cuidado y tenemos que ir a administrar por vía endovenosa a 10 ml por kilo a pasar en 1 hora para sacarlo del estado de deshidratación y luego mantenerlo con el paciente al lado. El mejor amigo del médico que está internando un paciente es la silla. Entonces uno tiene que poner la silla al lado del paciente y mirarlo, mirar la saturación, mirar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y sentarse a verlo al paciente permanentemente. Cómo está su ritmo diurético, cómo está el color de su piel, cómo están las mucosas. Todo eso lo podemos ver. Esto es para manejar los pacientes que tienen comorbilidades. Pero vámonos al otro que quiero
mostrarles del grupo C del dengue grave. Este paciente requiere internación en terapia intensiva. Son los pacientes que están sangrando por todas partes, que tienen dolor abdominal, que ya están con signos de deshidratación, con signos de choque. Entonces, este paciente que tenga choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, es ese paciente que tiene también choque evidente porque tiene un pulso débil, todos los signos, sintomatología del choque. Taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor a 2 segundos, presión de pulso menos de 20, hipotensión tardía, sangrado, compromiso grave de órgano. Estos pacientes son pacientes que tienen que estar internados en una sala de reanimación o en una terapia intensiva. ¿Qué laboratorio le vamos a pedir? Hemograma completo, una muestra NS1 o PCR en tiempo real. Las otras pruebas serían todo lo que nosotros estamos sospechando que el paciente pueda estar complicándose, ¿no? Alteraciones en la función hepática, le podemos pedir enzimas cardíacas, un electrocardiograma, la radiografía de tórax, ecografía torácica, ecocardiograma. Algo que nos resulta muy útil en la terapia intensiva y que actualmente hay en todas las emergencias son los ecógrafos. Todos los médicos deberían aprender a manejar mínimamente el ecógrafo. Hacer un FAST en abdomen no es tan difícil, solamente es cuestión de sentarse y mirar qué es lo que hay adentro, en pacientes normales, después en pacientes que tienen líquido, y luego empezar a reconocer algunas estructuras. La medición de la vena cava inferior, el índice de colapsabilidad que tiene en la inspiración y en la expiración la vena cava inferior, nos da muchas luces acerca del estado de hidratación del paciente. Cuando esta vena cava, que se la mide a 3 centímetros de la desembocadura a la aurícula derecha del corazón, podemos ver que puede estar muy colapsada o puede estar poco colapsada o puede estar dilatada. Solamente viéndolo de eso ya nos damos cuenta de que el paciente está con alteraciones de la volemia. Pero hay formas de evaluar la vena cava inferior también con algunos ecógrafos que tienen Doppler, eso sería muy interesante. Pero esto es solamente para verlo. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos manejar mínimamente un ecógrafo. ¿Cómo hacemos el tratamiento del choque? Primero, monitoreo de los signos vitales, cada 5 o cada 30 minutos. Obviamente, si el paciente tiene dificultad respiratoria, no le vamos a negar el oxígeno. Iniciar la hidratación con cristaloides, 20 mililitros por kilo, de 15 a 30 minutos. Podemos darle Ringer lactato o podemos darle solución fisiológica. De preferencia el Ringer lactato porque hemos visto que la solución fisiológica no puede producir una alcalosis hiperclorémica en este tipo de pacientes. Si desaparecen los signos de choque, disminuimos los líquidos, en vez de darle a 20 mililitros por kilo, le bajamos a 10 mililitros por kilo, luego seguimos viéndolo a nuestro paciente ahí al lado, cómo está respondiendo a la administración de los líquidos, hacerle un nuevo hematocrito, pedirle un hematocrito al inicio y luego cómo estamos. Si el hematocrito está aumentando, quiere decir de que nuestro paciente sigue deshidratado, pero si nuestro hematocrito empieza a disminuir, y no es por sangrado, es por la hidratación que nosotros le estamos dando, quiere decir que nuestro paciente está llegando a la normohidratación. Si no hay mejoría, le seguimos dando un segundo bolo con cristaloide a 20 mililitros por kilo o disminuimos, si es que mejora, disminuimos a 10 mililitros por kilo. Si no mejora, administramos un tercer bolo con cristaloides a 20 mililitros por kilo en 30 minutos. Si hay mejoría y el hematocrito continúa, si no hay mejoría y el hematocrito continúa alto, se continúa con cristaloide. Si el paciente sigue en choque, ahí administramos coloides. Después de la tercera dosis que nosotros le damos la carga con cristaloide, ya tenemos que pensar en darle coloide. Y luego nuevamente darle cristaloides. Muchas veces nos pasa eso, lo hidratamos y el paciente sigue en choque y necesita 3, 4, 5 cargas. Ahí tenemos que pensar en los coloides. Si el paciente no mejora, ver la función de bomba. Puede ser que el paciente necesite un goteo con una amina. Puede ser que el paciente necesite una infusión de dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina. Y ver si no tiene algún otro tipo de enfermedad concomitante. Las formas de compromiso grave de órganos son las gastrointestinales, con aumento de las transaminasas a nivel hepático, falla hepática aguda.
Las formas neurológicas que puede producir encefalitis, meningitis, mielitis, miositis, dependiendo del órgano blanco, y la mortalidad es muy alta, entre el 5 a un 30%. Los pacientes que tienen formas neurológicas como tipo encefalitis, estos pacientes tienen de 1 a 5% de frecuencia. Las formas renales, la congestión generalizada, el paciente está edematizado, tiene necrosis tubular aguda, puede coexistir con síndrome urémico hemolítico, síndrome nefrótico o una insuficiencia renal aguda. Todo esto aumenta la estadía hospitalaria. Luego están los trastornos de la conducción, bradicardia, arritmia, alteraciones del electrocardiograma. Finalmente, en la fase de recuperación, hay disminución, desaparición de los derrames, cesan los sangrados, aumenta la diuresis y el exantema es tardío. Cuando ya el paciente empieza a presentar prurito, ya el paciente es que está empezando a mejorar. Esto las abuelitas ya saben, ya le está picando el dengue, quiere decir que está mejorando, dice. Entonces ya se sabe de que hay una mejoría de la evolución. Cuidado con esto, estas maniobras son muy peligrosas porque pueden producir mayor derrame y van a producir también hemotórax, ¿no? La colocación, la toracocentesis o la colocación de un tubo. Las punciones, el acceso de vía central por punción también está contraindicado. Es mejor hacerlo por venodisección o por una vía de acceso central por vía periférica. Cuando el paciente está mejorando, ya empieza a ver lo que se llama las islas blancas en un mar rojo. Esto es cuando ya hay trastornos vasomotores en el paciente, cuando ya hay un signo de mejoría. No sé bien la fisiopatología por qué es que se produce este fenómeno, pero sí se produce y realmente es interesante y es un signo de mejoría. En los niños pequeños, en los lactantes y en los neonatos, ocurre un signo que, si ustedes pueden ver ahí, las palmas de las manos están eritematosas, ¿no? Y desaparece a la vitropresión para vuelve a aparecer nuevamente. Esto es lo que nosotros le hemos llamado el signo del guantelete, con la doctora Morón cuando era la jefa de neonatología, ¿no? No lo he visto descrito en la literatura internacional, de repente es algo local, pero sí es un hallazgo que nosotros lo hemos visto en la neonatología. Acá se ve mucho mejor todavía, tanto en las manos como en los pies, las lesiones eritematosas que desaparecen a la vitropresión. Finalmente, una palabra en cuanto a la prevención. Todos sabemos cómo prevenir el dengue, ¿no? Deshacerse de las basuras, aguas estancadas, todo eso, bueno, ya eso se lo sabe de memoria. Pero hay esto que es una bacteria que se llama Bulbacea pipientis, que es una bacteria intracelular que se encuentra en el 60% de los insectos, pero no están en los mosquitos Aedes. Lo que se trata es de inocular estas bacterias a los mosquitos y tornarlos estériles. Entonces, las hembras que son fecundadas por estos mosquitos ponen sus huevos, pero estos son completamente anembrionados. Sería una forma de combatir también el dengue que está dando buen resultado en algunos países. Quizás en algún momento lo van a hacer acá. En la fase de recuperación, ¿cómo sé que está en fase de recuperación? Cuando disminuyen los derrames, cesan los sangrados y aumenta la diuresis. Y el exantema tardío, que ya lo hemos dicho. Bueno, creo que he ido a 1000 por hora, pero era necesario para cumplir un poquito con el tiempo. Si tienen alguna pregunta, creo que es el momento de hacerla, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias al profesor. Son dos preguntas en realidad, una para el doctor Paz y la otra. Estamos viendo que en este momento, por ejemplo, en Santa Cruz, hay mucha cantidad de mosquitos. Gracias. Mucha cantidad de mosquitos, doctor Paz. Pero vemos que la incidencia del dengue ha bajado. Se está presentando el fenómeno, ha bajado en relación a lo que se estaba percibiendo hace un mes atrás. ¿Cuál debe ser el motivo? Uno. Dos, y claro, lo han dicho bien claro, la hidratación
Un error que hemos cometido, digo, hemos cometido, pues tal vez en su momento también yo lo he hecho, ha sido la administración de líquidos. Yo con mucha pena he ido a algunos centros, a algunos hospitales, y siempre he visto la administración de líquidos hipertónicos, cuando en la literatura y en todo lo que es dengue, dicen que se deben utilizar líquidos isotónicos. Y justamente uno de estos líquidos que más hemos utilizado ha sido las bebidas energizantes, que están totalmente contestadas. Y usted lo ha descrito ahí cuando menciona que es raro que el dengue, al tercer o cuarto día, nuestros pacientes estén presentando muchos vómitos, mucha cefalea, y sin embargo, aquellos que hemos hecho un seguimiento minucioso del dengue, vemos los antecedentes. Y los antecedentes justamente están en la hidratación. Y usted lo ha mencionado también, el uso del suero de la hidratación oral, que debemos preconizar, debemos utilizar, pero no es lo que preguntamos. Entonces, más que todo, al doctor Prazos, a esa pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cuál cree que es el condición? ¿Por qué ha bajado la incidencia si hay tanto mosquito en este momento? En realidad ha bajado porque una es el clima, y no le gusta el clima frío, está con temperatura baja, entonces el mosquito no se reproduce igual que la temperatura otra, la inmunidad. Hay la gente que ha tenido dengue, entonces el mosquito encuentra barreras para multiplicarse más. Yo creo que son esas las causas de por qué ha bajado, ¿no? La temperatura, sobre todo las medidas que la gente ha comenzado a utilizar, las fumigaciones que el municipio ha hecho tarde, pero comenzó a hacerlas, y sobre todo el clima, ¿no? Clima, temperatura baja, el mosquito no aparece. Para comenzar probablemente a aumentar. Yo creo, doctor, disculpe la observación esta, es cuando hemos hecho estudios del virus, el mosquito es termolábil, ¿no? Entonces, el virus es termolábil, y tal vez por el frío es que cuando el mosquito no está picando, probablemente, no sé si a nivel de su circulación, no logra depositar los virus. No sé. Digo eso porque yo en mi casa, por ejemplo, yo vivo un poquito lejos. Pero la cantidad de mosquitos que está habiendo, pero la incidencia ha bajado. Claro, pero no todos los mosquitos tienen dengue. Claro. Entonces están disminuyendo las barreras esas que he hablado de las personas que ya están inmunes de la temperatura, y esos mosquitos tal vez ya vienen sin dengue. Quiero acotar un poquito acerca de lo que decía el doctor. Es muy cierto, si bien ha disminuido, pero todavía seguimos. O sea, el dengue ha llegado desde hace varios años atrás y ha llegado para quedarse, y vamos a continuar y nunca vamos a dejar de tener dengue, a no ser de que ocurra una forma de esterilización de los mosquitos, o que si ya se nos disemine, digamos, que se nos aplique la vacuna, ¿no? contra el dengue. Porque ya hay vacunas contra el dengue, solo que no están aquí en Bolivia. El Instituto Butantan tiene una vacuna que ya la está aplicando en Brasil, y con muy buenos resultados. En algún momento tendrán que hacerlo en nuestras regiones donde tenemos gran cantidad de dengue. Ahora, ¿por qué es que continuamos todavía con epidemias de dengue? Pequeños casos, dicen que con el frío que no van, pero sí se sigue viendo. Tenemos todavía pacientes, incluso hemos internado recientemente pacientes con dengue en el hospital de niños. Tenemos todavía el dengue. Y eso es que el mosquito se ha adaptado a vivir en diferentes tipos de climas. Antes solamente decíamos que el mosquito solamente se replicaba en aguas limpias, ¿no? Es un mosquito muy higiénico, en aguas limpias. No, ahora hay larvas en las aguas turbias, en las aguas hervidas, en todo tipo de agua. Se han encontrado mosquitos en Cochabamba, en La Paz, en los lugares donde no había mosquito. Ahora el mosquito se está adaptando, y con ello el virus también está diseminándose. Por eso es que muchos vienen de La Paz a hacer capacitaciones del dengue acá en las épocas de dengue, porque realmente tenemos mucha experiencia, tenemos mucha cantidad de pacientes con dengue. Sí.
y de los cirujanos. Normalmente nosotros lo hidratamos, le metemos líquido, pero ¿cuál es la recomendación? ¿Usamos metarrazol? ¿Se usa ranitidina o omeprazol? Porque no dedicaba a un médico de adulto decía que omeprazol no debe, ranitidina no debía utilizar. Entonces, ¿cuál está? Sí, pasa lo siguiente, de que tenemos nosotros la idea errónea. Paciente que entra a terapia, igual omeprazol, directo. Pero no es no hay que ser tan estricto con eso. Los pacientes, si bien se estresan, empiezan a ver hiperacidez en el estómago, y ahí sí le podemos dar un antiácido sistémico, pero no son todos los pacientes. Ahora, los pacientes que llegan con dolor abdominal y tienen un dolor abdominal secundario a la isquemia, es suficiente con la hidratación. Claro, también le vamos a dar también un analgésico, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con patología de tipo quirúrgica, porque no vaya a ser que el paciente esté coexistiendo con alguna otra patología, una infección urinaria, un cálculo urinario, o incluso que pueda tener una apendicitis. Han habido hace años atrás casos en que nuestros cirujanos, me van a matar por decir esto, pero es verdad. Ha habido 1 o 2 casos que sí se han operado como si fuera apendicitis, un dolor abdominal producido por dengue. Entraban, abrían y no había nada. No, perdón los cirujanos que están por ahí, pero es que es verdad, ¿no? Entonces hay que ser muy exquisito para hacer los diagnósticos diferenciales. Una cosa es el paciente que tiene dolor epigástrico producido por una acidez, entonces donde sí nos va a dar buen resultado el antiácido sistémico. Pero el paciente que tiene dolor abdominal por una isquemia esplácnica debida a una extravasación de líquido, ese paciente nos va a responder mucho mejor a la administración de líquido. Y claro, le vamos a dar también su analgésico, sí, seguro.